Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isa Ramos y les doy la bienvenida a mi canal. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo. ¿Qué persona en el mundo, en sus 5 sentidos, sabiendo que ladrones rondan su casa, deja la puerta abierta y se va a dormir? ¿O qué persona, en su sano juicio, permite que los extraños y desconocidos se paseen libremente y sin restricción alguna en su propiedad privada donde guarda sus tesoros? La palabra de Dios nos enseña que cuando venimos a Cristo hemos pasado de pertenecer al reino de las tinieblas al reino de luz. Satanás es enemigo de Dios y de todo lo que pertenece a Dios. Por eso los creyentes debemos estar siempre velando espiritualmente, ya que este enemigo siempre está buscando el momento oportuno de atacar y destruir nuestras vidas. La Biblia señala que todos los hijos de Dios deben construir un vallado espiritual que los proteja y los aleje de todo mal. Ese muro de esperanza te blindará y te separará de la envidia, el egoísmo, de los malos pensamientos, de la miseria, de la depresión, de la infelicidad y de todo lo que pueda significar destrucción. Este es nuestro tema de hoy, construyendo un vallado. La oración de intercesión se produce en un nivel espiritual y la oración construye un vallado. Un vallado es un cerco de protección espiritual alrededor de alguien o algo, como nuestra familia, una casa, una propiedad o nuestra economía, para que sea guardada o protegida y protegerlo de nuestros enemigos. Al orar todos los días, levantamos muros o cercas de protección alrededor de lo que amamos, y el vallado es un cerco espiritual alrededor de este muro. Cuando el enemigo ataca, daña estos muros formando hoyos o grietas que se llaman brechas, y a través de ellas el enemigo puede entrar dañando todo lo que está adentro, robando nuestra paz, nuestra tranquilidad. Pararse en la brecha significa entonces quedarse vigilando la brecha, para que al atacar el enemigo, la persona que está en la brecha pelea con él con armas espirituales. Pararse en la brecha es entonces un cargo de honor. ¿Dónde debemos construir vallados? Alrededor de todo aquello que queremos proteger, alrededor de aquello que queremos identificar como nuestro o propio, alrededor de aquello que queremos delimitar, restringir o impedir el paso. Nuestra función es ver cada día qué brechas están abiertas en nuestra vida, qué hoyos hay que el enemigo ha atacado y que seguramente utilizará en los tiempos de crisis, de falta de perdón, problemas de fe, de duda, de escepticismo, para penetrar y atacar. Los pecados, debilidades de nuestro carácter, defectos equivocados en nuestra manera de vivir son puertas abiertas que le dan derecho al enemigo a atacar. Un ejemplo de esto lo encontramos en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Dios buscaba a un hombre que hiciese vallado y se pusiera en la brecha, pero no halló a tal hombre. En este versículo, el Señor describe el profundo pecado en el que había caído Israel. La gente se burlaba de ellos y ante los ojos de las naciones eran como nada. La ciudad había perdido la apariencia de santidad que una vez poseía y ya no era más que un montón de escombros. Dios nos llama a reconstruir ruinas antiguas, a orar por otros cuando están en tiempos de oscuridad y de prueba. La oración y la adoración son armas poderosas de intercesión. A través de los tiempos, las barreras de defensa se han usado como un medio de protección. La muralla china se construyó entre los siglos V al XVI. En esa época, las batallas eran algo común y los diferentes estados construyeron murallas para defenderse. En esas épocas existían diferentes reinos, pero la dinastía Qin fue quien los unificó en un solo imperio. Ellos debían defenderse de sus enemigos del norte, y por eso el emperador mandó unir a todas las murallas en una sola, dándole vida a la Gran Muralla China, la cual era una barrera de defensa. Un muro en tiempos bíblicos era una barrera especial o vallado situado alrededor de los viñedos. Dependiendo de su diseño, estaba situado para evitar que insectos, roedores, ladrones o aves entrasen y robasen la cosecha. Era una barrera de protección. En tiempos antiguos, los pueblos estaban en guerras y para protegerse de los ataques de sus enemigos
construían muros alrededor de sus ciudades, protegiendo sus familias, casas y pertenencias. Estos muros impedían la entrada enemiga y era más fácil atacar desde los muros. Los adversarios terminaban abandonando el ataque por falta de comida y otras veces eran vencidos desde los muros. Construir vallados ha sido entonces la mejor estrategia defensiva y ofensiva para derrotar a nuestros adversarios. Espiritualmente, un vallado es el muro de protección de Dios prometido a todos aquellos que creen en Él, caminan con Él y confían en Él. Hemos dicho que una brecha es una grieta o un hueco en el muro, formado por los ataques del enemigo por donde él puede entrar. En los tiempos bíblicos vemos varias ocasiones donde Dios necesitaba de alguien que se pusiese de pie en la brecha para proteger la tierra, liberar a su pueblo y llevar a la nación a la tierra prometida. Cuando hemos enfrentado pruebas o tormentas en nuestra vida, estas dejan espacios o portillos. Dios ama reedificar lo que ha sido destruido. No importa la situación o condición, para Dios no hay nada imposible. Dios quiere utilizarnos para reconstruir y restaurar lo que ha sido destruido y arruinado. Dios quiere que bajo la unción del Espíritu Santo y la manifestación del ministerio de Jesús, seamos reedificadores y restauradores. Dios nos llama a ser de bendición a las personas que nos rodean y pararnos en la brecha e interceder por ellos en oración, construir un vallado alrededor de ellos y empezar a ser reparador de portillos. Hemos dicho que como hijos de Dios debemos construir un vallado alrededor de todo lo que queremos proteger. Dios ha prometido construir ese cerco espiritual alrededor de todo aquello que decidamos interceder. Dios nos ha llamado a pararnos en la brecha y defender nuestro territorio o todo lo que Dios nos ha entregado. Es a través de la oración de intercesión que levantaremos ese vallado. Hemos sido llamados a ser de bendición a otras personas, reedificando ruinas antiguas como relaciones rotas, adicciones, infidelidades, enfermedades. No importa el daño o el tiempo que lleven, Dios quiere utilizarnos para reparar lo que ha sido dañado. Pero ¿cómo construir el vallado? Veamos 4 pasos, empezando a construir. Paso 1. Tener fe. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. En este versículo, Jesús libera a un muchacho que desde niño era asediado por un espíritu mudo. Cuando Jesús dice, al que cree todo le es posible, es probable que se refiera no tanto a lo que podemos hacer mediante la fe, sino a lo que Dios hará en respuesta a esa fe. Así como nuestra vista física es el sentido que nos da la convicción del mundo material, la fe es el sentido que nos da la convicción del invisible mundo espiritual. Al construir un vallado es tan importante la fe, creer que lo que oramos en el mundo espiritual está sucediendo, creer que realmente se construyen vallados, creer que lo roto y dañado, Dios lo está reparando. Paso 2. Ponte a cuentas. ¿Por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan uvas, los jabalíes del bosque la destruyen, los animales salvajes la devoran. Salmos 80, 12-13. En el Salmo 80 se revela la imagen de una viña sin protección, destrozada por bestias y puercos, quemadas por el fuego y cuyos frutos fueron tomados indebidamente. Por años, después de que Dios plantara su viña, puso un cerco alrededor de la tierra. Dios no permitió que ninguna de las grandes naciones de esa época los destruyera, pero llegó un día cuando Dios quitó ese cerco de protección y permitió que los enemigos de Israel entraran debido a sus malas acciones. En este paso es revisar nuestros muros, si hay brechas abiertas que puedan dar paso a un ataque enemigo. Es estar en paz con Dios, confesando nuestras malas acciones, odio, resentimiento, avaricia, falta de perdón, etc. Paso 3. Orar e interceder. No tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Nehemías 4:14.
Nehemías fue llamado a pararse en la brecha y reconstruir el muro de Jerusalén. Sin esa sólida defensa, la comunidad que vivía en el interior de la ciudad estaba vulnerable y expuesta. Al comenzar la obra, los enemigos de Judá se levantaron en señal de protesta. Mientras la ciudad estaba sobre los escombros, los enemigos no estaban muy preocupados, pero una vez que la gente se unió bajo una causa en común e hizo el esfuerzo por reconstruir los muros, esto representó una amenaza para las naciones circundantes. Este paso nos lleva a interceder, a pararnos en la brecha y empezar a construir vallados, reparar portillos en nuestra vida, nuestra familia, amigos, por empleo, salud, economía, para obtener las bendiciones de Dios. Paso 4. Ayunar. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. Los discípulos se habían enfrentado con las fuerzas del adversario sin estar revestidos de toda armadura de Dios. Varias cosas habían descuidado. Primeramente, como ya hemos indicado, les faltaba fe, pero también oración y ayuno. Es por medio de todas estas cosas que entramos en comunión con Dios y en dependencia de Él, lo que se traduce en poder para interceder. Este paso nos lleva a buscar más potencia espiritual. Es con el ayuno que estaremos más fuertes, lo que nos dará autoridad espiritual para construir vallados. Al momento de construir vallados, algunos tips que te pueden ser de utilidad en tus oraciones de intercesión son: recuerda orar con autoridad, no en tu nombre sino en el nombre de Jesús. Mostrar fidelidad a Dios, colocando a Dios en lo primero de nuestras vidas. Expresar gratitud por cada una de las cosas que Él estará haciendo. Agradecer su favor y su misericordia. Y recordar tener comunión con Dios a través de la oración, a través del ayuno, pero sobre todo a través de la fe. Finalmente, recuerda estas imágenes. Un vallado es ese cerco o fortaleza espiritual que debemos levantar cada día en oración y mantener en todo tiempo, a fin de resistir al enemigo. Puedes tener la vida que quieres. La oración de intercesión es para recuperar y mantener las bendiciones de Dios. Sé un reparador de portillos y sé de bendición a quienes necesitan reconstruir o reedificar lo que se ha destruido. Que tu fe sea tan fuerte que no puedas oír lo que la duda te está diciendo. Dios nos ha llamado en este tiempo para restaurar y reconstruir los escombros que han dejado las generaciones anteriores. No importa qué tanto tiempo tengan los muros derribados, no importa qué tanto tiempo tenga la persona o la petición por la que estás orando. No importa, nada hay imposible para Dios. Bien, deseo que el tema haya sido de bendición para ti. Si fue así, te pido que lo compartas y me regales un like. No olvides suscribirte y nos vemos pronto. Bendiciones.